Bien, Escucha, bien, gracias. Bien, vamos entonces a hacer lo siguiente, ¿ah? ¿Ok? Este, vamos a iniciar ahora con el, este, el estudio, en este caso, del flujo interno, ¿no? ¿Se ve la imagen, por favor? ¿Se puede ver la imagen? sí se ve, ingeniero. Ok, gracias, gracias. Bien, vamos entonces ahora a hacer lo siguiente. Como tú ves, lo que ves acá en la pantalla es un simulador, por si acaso. No es algo real. ¿Ya? Pero bien, vamos entonces ahora a estudiar lo que es la dinámica del flujo incompresible interno. ¿Ya? De eso trata nuestro tema en esta clase. Entonces, los objetivos es estudiar los flujos en conductos con distintas velocidades, distintos fluidos y distintas geometrías. Estudiar los sistemas de tuberías que se encuentran en casi cualquier diseño ingenieril, analizar... Número desconocido. Ujú, ¿sí? Bien, esto también es analizar el problema básico del diseño de tuberías, como la geometría de la tubería y de los componentes adicionales como accesorios, válvulas, codos y difusores, el caudal de diseño y las propiedades del fluido. Y responder, pues, qué diferencia de presiones se necesita para producir el flujo. O sea, qué diferencia de presiones se necesita en los extremos de un fluido para que se mueva. Ahora, cuando hablamos nosotros de que vamos a estudiar distintos fluidos, es porque nosotros en nuestra especialidad no solamente vemos uno o dos fluidos, ¿no? Para el caso de los ingenieros civiles, por ejemplo, ellos frecuentemente están estudiando la mecánica de fluidos, pero para agua, porque casi todo es agua lo que ellos usan. Al contrario, nosotros no. Nosotros vemos no solamente agua, vemos aceites, o sea, me refiero a lubricantes, vemos gases, ¿no? Diferentes tipos de gases, no solamente al aire, y así, ¿no? Entonces, un libro de mecánica de fluidos para ingenieros mecánicos es los libros que te he entregado. El Fox, te repito, es bueno, el Señer, el White, el Roti, son libros muy buenos que te van a ayudar en la especialidad. Pero también, repito, hay libros de mecánica de fluidos para civiles u otras especialidades. Entonces, en este capítulo el interés se centra en flujos para los cuales las fuerzas viscosas no son despreciables. Como todos los fluidos poseen viscosidad, la presencia de los gradientes de velocidad, o sea, los cambios de velocidades me refiero, en una determinada dirección, implica la existencia de esfuerzos viscosos. Consideraremos entonces aquellos flujos tanto con gradiente de velocidad como con esfuerzos constantes. Imagínate que estás en una industria, por ejemplo, donde estás fabricando o estás envasando mostaza, por ejemplo. Estás envasando yogur, ¿me entiendes? Entonces, esa mostaza, ese yogur y cualquier otro fluido atraviesa a través de tuberías. ¿Para qué? Para ser colocados, bueno, dentro de un depósito o ser envasados. Como te digo, o sea, nosotros los ingenieros, mecánicos, mecánicos eléctricos, no solamente vamos a ver agua,
Vamos a ver diferentes tipos de flujo. Ahora, sigamos con el estudio de los flujos viscosos de conducto. Para que puedas diferenciar uno de otro, los flujos viscosos se pueden dividir en general en dos categorías. Los llamados flujos internos, que es lo que vamos a estudiar ahora, y los flujos externos, que vamos a estudiarlo después. Además, resulta posible clasificar a estos flujos como flujos laminares y flujos turbulentos. El flujo laminares ya hemos hablado, y flujos turbulentos también, dependiendo del valor que tome el número de Reynolds y de las condiciones externas. Es decir, recordarás que los flujos laminares, que los definiste en mecánica de fluidos 1, son aquellos en donde las líneas de corriente son muy ordenadas. Y eso ocurre cuando un flujo pues va a baja velocidad, ¿no? Eso se puede observar, por ejemplo, acá, en esta primera figura. Aquí, ¿no? Aquí puedes ver un flujo ordenado. Y un flujo turbulento es el que tú logras ver acá, ¿no? Entonces las líneas de corriente son muy desordenadas, lo cual te produce vórtices, ¿no? En fin. Entonces, que se produzca un flujo laminar o turbulento, eso depende del número de Reynolds del flujo y otras condiciones externas. Entonces, los flujos externos son los flujos, por ejemplo, que se producen sobre un avión, sobre un ave volando, sobre un auto desplazándose, sobre un barco. Esos son los flujos externos. Y los flujos internos son los que suceden con los flujos que atraviesan por el interior de alguna tubería. Entonces ahora veamos lo que es un flujo interno. Entonces aquí te escribí lo siguiente, ¿no? Te he dicho que los flujos internos son los que quedan completamente limitados por superficie sólida. La superficie sólida ejerce una fuerza cortante de acción retardadora sobre el flujo. De este modo, la velocidad del fluido en las cercanías de la superficie se ve reducida. Es decir, cuando tú verás, las partículas del fluido todas ingresan a la misma velocidad. Hacemos esa suposición. Pero mientras el flujo avanza, las partículas que están adheridas a la pared de este canal se frenan debido a la viscosidad. Razón por la cual cuando tú ves el perfil de velocidad de este flujo, aquí la velocidad es cero. ¿Por qué la velocidad es cero? Porque las partículas que están adheridas a la pared se han frenado y su velocidad es cero. Entonces, en secciones sucesivas, a lo largo del tubo, el efecto de la superficie sólida es cada vez más pronunciado en el interior del tubo. Cuando un flujo ingresa a un canal o a una tubería, como estás viendo, su perfil de velocidades va cambiando de poco a poco, a lo largo, en este caso, del eje X. Pero llega un momento en el cual ese perfil de velocidades deja de cambiar y de ahí para adelante se mantiene constante. Entonces decimos, desde el ingreso del flujo hasta que el perfil de velocidades deje de cambiar, a eso llamamos longitud de entrada. De ahí para adelante lo llamamos flujo desarrollado o perfil de velocidades, en este caso completamente desarrollado. Entonces, en un flujo desarrollado, la velocidad de las partículas o el perfil de velocidades, si deseas, ya no cambia.
Bien, ahora continúo. Aquí tienes más ejemplos, ¿no? De lo que es un flujo externo. Te decía que los flujos externos están constituidos por el movimiento de un fluido alrededor de cuerpos sumergidos en él. Y se supone que las fronteras del fluido están suficientemente alejadas del cuerpo sumergido para considerar que se trata de un flujo esencialmente no confinado. Y aquí te escribí un poco más sobre el flujo laminar y turbulento. Así que ya te lo he explicado, pero en fin, capta la pantalla, por favor, para poder continuar. Pásame la voz, por favor, si es que estás, para no complicarte, ¿no? Ya bien. Entonces ya lo explicamos, sigamos. Veamos ahora lo que es un flujo laminar y turbulento, ¿no? Bien, entonces para un flujo laminar estacionario, la velocidad en un punto permanece constante. Al contrario, en un flujo turbulento, el registro de velocidad indica una fluctuación aleatoria de la velocidad instantánea, ¿no? O sea, si el flujo laminar, si el flujo es laminar, entonces su velocidad en un punto permanece constante y en esta gráfica se estaría representando eso. Pero si se tratara de un flujo turbulento, entonces esta velocidad más bien va a fluctuar, ¿no? ¿En torno de quién? En torno de esta velocidad, si es que el flujo fuera, en este caso, laminar. Por lo que la velocidad en un flujo turbulento sería esta velocidad uniforme, y que el flujo fuera, en este caso, laminar, más, en este caso, la fluctuación correspondiente de velocidad. Profesor, ¿y esa fluctuación cómo se determina? En realidad es aleatoria, simplemente es algo teórico, ¿no? O sea, es muy desordenado en realidad. Quieres hacer un análisis ya más profundo, tuvieras que hacer pruebas, ¿no? Y sacar datos, y es un hecho que vas a tener que utilizar alguna distribución estadística, ¿no? O alguna distribución que el profe te mostró en el curso de estadística.
Ok, ok. Ya, pero eso no es tema, en este caso, del curso de mecánica de fluidos, ¿no? Dos, ¿no? Pero de todas maneras lo presento, ¿no? Para que ustedes vean la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento. Porque cuando ustedes hagan un trabajo, una tesis, frecuentemente el flujo real no es, pues, laminar, ¿no? Ahí es turbulento. Entonces ustedes lo que van a hacer es estudiar no un flujo real, sino es un flujo simplificado. Ese flujo simplificado, no, ese proceso de simplificar un flujo real se llama en este caso modelamiento de un flujo. Cuando tú modelas un flujo tienes que decir, este es el comportamiento del flujo real, bastante caótico, muy difícil de estudiar, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, bajo estas consideraciones, no puedo modelar el flujo real de esta manera, tal, 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 y comienzas a poner las consideraciones, ¿no? Profe, mire, es isotérmico, voy a considerar que la densidad permanece constante, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí escribes todas las suposiciones correspondientes del modelaje, ¿no? O del modelamiento, en este caso, del flujo, ¿no? Real que tú estás realizando. Y según eso, partes de ahí y comienzas a aplicar todas tus ecuaciones. Bien, ahora veamos qué ocurre con un flujo laminar completamente desarrollado en un tubo. Así que a prestar mucha atención en esta parte, ¿no? Esto es un tubo y vamos a tomar este volumen de control anular de esta manera así para poder hacer el estudio de este flujo laminar completamente desarrollado. Entonces, visto en corte, ves acá el tubo y a este volumen de control lo ves acá cortado. ¿Ya? Así. Bien. Ahora dices la longitud de este volumen de control es diferencial de X y su espesor es diferencial de R. ¿Ya? Ok. R, mira la coordenada de R por si acaso, ¿ah? Diferencial de R. Entonces, estudiamos esta partícula, ¿no? Estudiamos esta partícula y decimos, si en esta cara está la partícula, la presión es P, al otro lado es P más algo. Diferencial o derivada de P con respecto a X por diferencial de X. Ahora, ¿cuál sería en este caso la fuerza? Bien. Entonces, como es un anillo de radio R, la fuerza en este eje, sobre este elemento, ¿no? Sobre esta pared, ya, sería P por el área correspondiente. Como es un elemento de espesor diferencial, esa área sería el perímetro de la circunferencia ya, media por el espesor correspondiente, o sea, 2πr por diferencial de R. Análogamente en esta parte, ¿no? Con respecto a lo que es el esfuerzo cortante, ¿no? Si el esfuerzo cortante arriba es tau Rx, abajo es tau Rx más algo, derivada de tau Rx por respecto a R por diferencia de R. Entonces, eso lo multiplicamos por el área y nos da la fuerza debido al esfuerzo cortante. En este caso, el área exterior de este tubo sería 2pi R por el espesor del tubo, ¿no? Diferencial X. Y en el otro lado igual, ¿ya? Esfuerzo cortante por el área correspondiente. Pero debes tener mucho cuidado, porque si hasta que es R, afuera es R más diferencial de R. Así que ten mucho cuidado. Visto eso, la sumatoria de fuerzas acá superficiales en el eje X sería cero. Así que suma todas estas fuerzas y te queda igual a cero. Ahora, tú puedes cambiar más todavía esta expresión
si cambias el tau Rx por mu derivada de u con respecto a R. Si haces eso, lo pones acá, operas y despejas, en este caso, 1. U te va a quedar igual esta expresión. Bien, sigamos. Entonces, aquí tenemos entonces la distribución de velocidades en el eje X. Parece el flujo laminar completamente desarrollado en un tubo. Y luego seguimos con lo mismo. Ya hasta acá es lo mismo. Pero nosotros también podemos hacer lo siguiente, ¿no? ¿Ya? También podemos evaluar el esfuerzo cortante, usando la ley de viscosidad de Newton. Ya, sino que esta U, tú la puedes obtener de acá, ¿no? Derivarla con respecto a R, simplificar y quedarte con esta ecuación. También puedes calcular el volumen, o el caudal, perdón, o gasto volumétrico, ¿no? Sería la integral, Q es igual a la integral de radio por diferencial de radio. La velocidad en este caso es a lo largo del eje X, o sea, es U, y el área sería 2pi R diferencial de R, como hemos mencionado. Esta U está acá. Este es, esta es la U a la que hemos llegado. Así que hay que reemplazar, integrar, y nos queda esta expresión. Ahora, la derivada de la presión o el cambio de la presión en la dirección X también la puedes calcular de esta manera. Presión final menos presión inicial de L. O si quieres menos delta de P entre L. Así que si eso reemplazas, te queda que el caudal tiene esta forma. O bueno, hacer los cambios y también te puede quedar de esta forma o de esta manera, ¿no? Acá en función del radio del tubo y acá en función del diámetro del tubo.
Bien, continuemos. También puedes, en este caso, sacar la velocidad promedio. La velocidad promedio sería caudal sobre área. Tú sabes que esta es una velocidad promedio. Sabes que la velocidad no es constante a lo largo de cualquier sección transversal del tubo. Pero puedes calcularla de esta manera. Pero como caudal ya lo sabes, te queda menos R cuadrado derivada de P o de la presión con respecto a X entre 8 veces la viscosidad. Con esto tú puedes calcular también la velocidad máxima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú puedes derivar la velocidad con respecto a R y luego igualar a cero. Bien, si es que haces eso, te queda como un máximo igual a dos veces la velocidad promedio, dos veces la radio. Entonces, esta velocidad también la puedes calcular a partir de la siguiente expresión. Si tú divides esta velocidad que hemos encontrado entre U, que es toda esta expresión, te queda uno menos R sobre R al cuadrado. Aquí tienes un ejemplo bastante trivial, por cierto, pero bueno, te puede servir para poder emplear las ecuaciones que estamos mencionando, ¿no? Dice que se puede hacer un viscosímetro, o sea, la idea es, un viscosímetro es para poder medir, calcular la viscosidad, en este caso, de un fluido. Entonces, este viscosímetro simple y preciso con un tubo capilar, ¿no? Si se mide el caudal y la caída de presión, o sea, el manómetro y el caudal, ¿no? Se conoce la geometría del tubo, o sea, su longitud y su diámetro, se puede calcular la viscosidad del fluido. Una prueba de cierto líquido en un viscosímetro capilar dio los siguientes datos. Caudal 880 milímetros cúbicos por segundo, diámetro 0,5 milímetros, longitud del tubo 1 metro y la caída de presión fue 1 megapascal. Determinar la viscosidad. Entonces, a partir de esta expresión del caudal, que ya lo hemos calculado, de ahí despeja la viscosidad, ¿ok? Y procede solamente a reemplazar, ¿no? Todos los datos que te han dado y encuentras la viscosidad. Este es un viscosímetro casero, por si acaso, que funciona. Continuamos, ¿eh? Continuamos. Continuamos. Bueno, luego estaríamos viendo pues los flujos en tubos o conductos, ¿no? El objetivo es calcular los cambios de presión que se tienen en un flujo incompresible a través de un tubo o conducto. Estudiar los flujos considerando el efecto del rozamiento que conlleva pérdidas o caídas de presión.
Entonces, el estudio considera el flujo desarrollado. Y lo que te muestro es lo que estamos haciendo nosotros en las tesis, ¿no? Con tus compañeros. Ellos, por ejemplo, hace poco me tocó asesorar una tesis que ya, bueno, ya fue aprobada, el joven es ingeniero, ¿no? Eso fue el año pasado, después de medio año, creo. No, es una mina. Ya, en una mina estuvo sacando todo, en este caso, lo siguiente, ¿no? O sea, cuando, en este caso, se va a explotar, ¿no? Una mina, una vez que se identifica la zona que vamos a explotar, hay que colocar explosivos, ¿no? Y los explosivos mueven toda la tierra. Y luego hay que colocar bastante agua, y ahí es cuando viene toda esta parte, ¿no? Así que fue interesante lo que hizo su compañero. También acabo de aprobar otra tesis, pero bueno, todavía están revisándola para que puedan sustentar los jóvenes, ¿no? ¿Y qué es lo que impresiona? Que los jóvenes no solamente hacen los cálculos con las ecuaciones que te he dado, sino también hacen las simulaciones como estás viendo en la pantalla. Eso es lo que quiero que hagas, ¿sí? No es que te quieras hacer daño, no, al contrario. Necesito que tengas herramientas para que te pueda ayudar, ¿no? Ya en tu vida profesional. Mejor si me ganas y aprendes otras cosas. Ahora hablemos del perfil de velocidades en un flujo a través de un conducto. Entonces, para un flujo laminar, la velocidad en una dirección dada, en este caso U a lo largo del eje X, está dada por esta expresión que acabamos de ver. Si quieres el U máximo, haces que esto sea cero nada más, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Haz que esto sea cero y te queda todo esto. Y acá lo haces bien. Ya. Entonces, esa velocidad, si la divides entre U, ya el U máximo, te queda aquí. O sea, divide todo esto entre esta cantidad y te queda esa prueba. Entonces, la velocidad promedio se calcula como esta velocidad máxima entre 2. Y acá sí te he sido bien frío, ¿no? En realidad, estudiar matemáticamente un flujo turbulento no es sencillo. Todas las ecuaciones que intentan describir a un flujo turbulento interno es aproximado. Entonces, por eso te escribí que para este tipo de flujo no existe una relación universal entre el campo de fuerzas y el campo de velocidades. El perfil de velocidades para un flujo turbulento en una tubería lisa, o sea que no tiene fricción, se puede evaluar con esta fórmula empírica llamada ley de potencias, pero es una fórmula empírica, o sea, no es algo real. Se te va a dar un resultado, pero muy aproximado. ¿Ya? Entonces viene a ser como tú ves U entre velocidad, en este caso máxima, ¿ya? Igual a 1 menos la R, a una distancia cualquiera del centro del tubo, entre el radio del tubo, elevado a la 1 entre N. N en este caso se dice que depende del número de redes. Ahora, si consideras que la velocidad promedio es caudal entre área y que caudal es la integral de velocidad por diferencial de área, también puedes escribir esta expresión, que también es aproximada. Entonces acá te escribí lo siguiente, ¿no? Perfiles de velocidades para un flujo laminar y uno turbulento en un conducto liso con un número de Reynolds de 4 por 10 al cubo. ¿Ya? Entonces, acá lo tienes. Flujo laminar, flujo turbulento. Pero cuidado que este eje es 1. Al contrario, si tú tienes el eje U entre velocidad máxima, ¿ok? Entonces, fíjate que este eje es RTR también, te sale laminar de esta manera y es turbulento de esta forma. Cuidado con los ejes, que son diferentes. Pero la tendencia de la curva es la misma.
También podemos obtener una relación matemática para la distribución de esfuerzo. Entonces, en un flujo estacionario completamente desarrollado a través de un tubo horizontal y ya sea laminar o turbulento, la caída de presión queda equilibrada únicamente por las fuerzas portantes en la pared del tubo. Entonces, de igual manera, tomamos un volumen de control o un elemento diferencial, si desea, y dice, ¿no? En el medio de este tubo la presión es P, en este extremo es P menos algo, y acá la presión es P más algo. Si quieres la fuerza en este lado, sería la presión por el área pi r cuadrado, y acá también la fuerza sería la presión por el área correspondiente. La fuerza debido al esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante actúa en la parte lateral de este tubo, o este elemento circular o este cilindro. Sería en este caso el esfuerzo cortante por el área correspondiente. El área sería el perímetro de este elemento por esta longitud, ¿no? Aquí está. Entonces, según el análisis integral de flujos, a ti te dieron esta ecuación. Ya, esto tú lo has hecho. Entonces, bajo estas suposiciones, tubo horizontal, la fuerza másica es cero, flujo estacionario, flujo incompresible y flujo completamente desarrollado, o sea que el perfil de velocidades no cambia, ¿ya? Entonces, esta ecuación se puede simplificar y te queda de esta forma, ¿ya? Las fuerzas superficiales que actúan sobre este flujo sería cero. Entonces, tú sumas estas fuerzas, todas las fuerzas, las sumas, acá las he escrito, lo igualas a cero. Bueno, haces las simplificaciones y te queda esta ecuación. De ahí despeja el esfuerzo cortante y te queda así de esta manera. Entonces, en la pared del tubo, R sería igual a R mayúscula, nada más, ¿no? Entonces, esta expresión del esfuerzo cortante, ¿ok? Se puede expresar de esta forma. Esto es válido para flujo laminar y para flujo turbulento, por si acaso. Esta ecuación.
Bien, jóvenes, seguimos entonces, en vista de que no hay preguntas, continúo. A ver, vamos a hacer ahora el balance de energía en un flujo, ¿no? O para el flujo de conductos, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a tener esta expresión. A ver, tenemos acá este tubo y tomamos como volumen de control este elemento que hemos dado con líneas, ¿no? Discontinuas. Este es el uno y 2. Como verás, 1 es entrada y 2 es salida. Y vamos a aplicar lo que el profe te enseñó en este caso en mecánica de fluidos, la ecuación de la conservación de la energía según el análisis integral de flujos. Ojo que tú para analizar el flujo lo puedes hacer con Euler con Arancha, es indiferente por si acaso. Tú lo puedes analizar de cualquiera de las dos formas. En este caso lo estoy haciendo con Euler. ¿De acuerdo? Ya, entonces, acá pues vamos a asumir lo siguiente, ¿no? ¿Está bien? Esta es la ecuación de la energía, esta que está acá. Así te la han dado. Si no, revisa el libro del Fox y ahí lo vas a encontrar mejor. ¿Ok? Bien, entonces te dicen que todas las energías, ¿no? Ya por unidad de tiempo, ¿no? En el sistema, ¿ok? Es igual a los cambios que se producen dentro del volumen de control de la energía, más el flujo de energía a través de la superficie de control. W sub S viene a ser trabajo al eje, pero como trabajo al eje uno ve que no hay ningún eje acá, no hay un ventilador, no hay bomba, no hay turbina, eso es cero. Con respecto a lo que es esfuerzos cortantes, bien, se te dice, si bien los esfuerzos cortantes están presentes en las paredes del codo, la velocidad del fluido vale cero en las paredes, ¿ok? En dichas paredes. Entonces, el trabajo del esfuerzo cortante sería cero. Los otros tipos de energía contemplan las energías, por ejemplo, de carácter magnético, ¿ok? Entonces, ese tipo de energía no hay acá, así que también hay cero. Se queda solamente con el flujo de calor. Bien. Ahora dices tú, el flujo lo voy a considerar estacionario o permanente. Entonces, todo esto cambia. Se hace cero. ¿Por qué? Porque lo que está acá es una propiedad del sistema, ¿no? Y si es uniforme, entonces, perdón, es estacionario, esto se hace cero. Bien. Entonces te quedas solamente con esta expresión. En esta parte. Y te queda entonces el flujo de calor igual a esta integral. Donde la energía que se coloca acá es energía interna más energía cinética por unidad de masa más la energía potencial por unidad de masa. Entonces, luego es esta ecuación de simplificar, tanto para entradas y salidas, porque 1 es entradas, es menos, 2 es salida, es más. ¿Ya? Entonces, luego de hacer eso, te queda así, ¿no? Flujo másico, energía interna, 2 menos energía interna 1. Más flujo másico, presión 2 menos sobre densidad menos presión 1 sobre densidad. Más flujo másico, gravedad Z2 menos Z1, ¿ok? Más la integral de velocidad al cuadrado, 2 veces velocidad 2 diferencial de área, menos integral de área 1, ¿no? Velocidad 1 al cuadrado entre 2, rho velocidad 1 diferencial de 1. Ahora nosotros podemos hacer esto. En vista que el flujo es uniforme, así lo vamos a considerar. A ver. En todo caso, por lo que es incomprensible nada más. ¿Vale? Bien, acá también está escrito que es uniforme, entonces mejor lo dejo para no contradecirme con lo que he escrito y digo, como el flujo es uniforme, la velocidad no cambia. ¿Vale? La velocidad es constante, tanto en la sección de entrada como de salida, así que eso va a salir, acá también va a salir, y entonces el detalle va a ser el siguiente, ¿no? Que en verdad, pues el flujo no es, la velocidad no es uniforme, eso lo sabemos. Entonces, lo que se va a escribir acá es una velocidad promedio. Y se va a escribir, en este caso, un alfa. Ese alfa va a corregir, en este caso, esta velocidad promedio. ¿Ya? Bien, entonces, como verás, fíjate acá se multiplica por alfa y en vez de poner esta velocidad, se pone la velocidad promedio. Entonces, acá sí te queda alfa, flujo másico, velocidad promedio al cuadrado entre 2. Tanto para uno como para dos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta parte, que es la que te falta simplificar, quedaría así de esta manera.
Entonces, la ecuación de la energía para el flujo en conductos estaría quedando de esta forma. Así estaría quedando. ¿Ya? Si deseas, primero así, o si deseas de esta manera. ¿Ya? ¿Pero por qué? Lo que pasa es que hemos dividido flujo másico, no, todo entre flujo másico. Entonces acá te ha quedado flujo másico, a ver, flujo de calor entre flujo másico. Sino que el flujo de calor es derivada del calor con respecto al tiempo. Y el flujo másico es derivada de la masa con respecto al tiempo. Entonces los diferenciales de tiempo se van y te queda diferencial de calor entre diferencial de masa. Entonces esta sería la ecuación de la energía para un flujo de conductos. Se puede reescribir y también hacerlo de esta manera. Así eso se lo presentaron en mecánica de fluidos unos jovencitos, jóvenes. Así es como les presentaron a ustedes la ecuación de la energía. No. Bien. Claro, lo que ocurre es que a veces pecamos y hacemos lo siguiente, ¿no? Al alumno se le dice, ecuación de energía ya es fácil, es como Bernoulli, ¿no? Le pones acá presión 1 sobre gamma, velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, más Z1 igual a velocidad 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Así no. A sobre 2G más presión 2 sobre gamma más Z2. Y le pones más pérdidas, ¿sí o no? Así frecuentemente se los entregan a ustedes. Pero el problema que se tiene es que no se discrimina que ese flujo se puede enfriar o calentar. Eso sí está incluido acá. Que la velocidad con la que nosotros trabajamos no es una velocidad promedio, no es una velocidad real, es una velocidad promedio y acá hay un factor alfa que lo corrige. Este factor alfa, tú te vas a dar cuenta que se simplifica, ¿ya? Muchas veces toma el valor de 1 o menos de 1, ¿ya? ¿Ok? Entonces, nosotros en los problemas que hemos resuelto en mecánica de fluidos 1, si el profe no te lo ha presentado de esta manera, ha considerado que alfa es 1, pero no te ha dicho por qué alfa es 1. Y entonces cuando tú hagas tu tesis o hagas una investigación o un trabajo de ingeniería, te vas a ver en complicaciones, porque esa ecuación que te han dado, tú no vas a saber cómo se utiliza. Y la idea es que tú sepas cómo se utiliza, ¿no? Entonces acá te estoy dando todos los detalles para que puedas darte cuenta de todo ello también. Bien, ahora no sé si te queda alguna consulta, por favor, antes de pasar a otra lámina. Profesor, Sí, mi hijo, adelante. ¿esa Q es del caudal o de calor? Escuché. No, esta Q no es caudal, esta Q es calor. Ahí. Sí, o sea, en esta ecuación, esta es la ecuación de la energía, ¿sabes? Entonces se supone que cada sumando tiene las mismas unidades. Claro, la energía en este caso está dada por unidad de tiempo. O sea, o sea, en realidad todos te van a salir con las unidades de potencia. O sea, potencia de calor, potencia de trabajo al eje, potencia de fuerzas cortantes, etcétera, etcétera. Todas tienen el mismo sumando. Las mismas unidades, perdón. Entonces este Q que ves acá es calor. Este trabajo tú sabes que también es energía. ¿Alguna otra consulta más, por favor? Bien, bien. Entonces vamos a seguir. Ahora, hablemos de pérdidas de carga. Entonces, nosotros podemos escribir las cosas de esta manera. Mira, la ecuación anterior, esta ecuación, la podemos ordenar y escribir de esta forma. Así, así de esta forma. Entonces dices, energía mecánica por unidad de masa en una sección transversal. Es esta. Entonces, esta sería la entrada, energía de la entrada y energía de la salida. Entonces, la diferencia de energía mecánica por unidad de masa entre la sección 1 y 2 estaría quedando así, ¿no? Sí, o sea, esta es la energía de la entrada, esta es la energía de la salida. Y tú dices energía de entrada menos energía de la salida, eso es igual a U2 menos U1 menos derivada del calor con respecto a la masa. Así. Entonces, nosotros, a este término,
Lo llamamos pérdidas de energía. Tú dirás, ¿pero por qué? Claro, mira, no te das cuenta que acá es la energía de entrada, es igual a la energía de la salida, pero no es más algo, es menos algo más bien. ¿Ya? Entonces, la energía a la entrada es igual a la energía a la salida más algo. Repito, más algo. Eso quiere decir que la energía en 2 no es igual a la energía en 1. ¿Ya? Entonces, la ecuación de energía, por eso, quedaría de esta forma, ¿no? La energía en 1 es igual a la energía en 2, ¿ok? Más algo. Pero tú llevas ahora energía en 2 a este lado y te queda así, energía en 1 menos energía en 2 es igual a esta suma. Esa suma la hemos llamado HLT. A eso lo llamamos pérdidas de carga o pérdidas de energía. Hay un caso especial en el que nosotros consideramos que alfa 1 y alfa 2 es igual a 1. Y eso sucede si es que en el flujo no existiera rozamiento, jóvenes. Ya, eso es lo que les he escrito acá. Ahora sí se darán cuenta, si es que el profe no te mostró el alfa, no te mostró esta forma, ahora sí espero que se te esté aclarando y todo quede ordenado. ¿Ya? Si lo mostró, bien, te lo estoy haciendo recordar nada más. Te insisto, este es un curso aplicado. Y si es un curso aplicado, ¿ya? Un curso de carrera, todo tiene que estar así claro, bien clarito para que con facilidad tú lo apliques. Si es que hay dudas, no lo vas a poder aplicar. O no vas a saber aplicarlo. Entonces, los problemas reales, problemas que te enfrentes en el trabajo, vas a tener muchas dudas para hacer tus cosas. Bien, ahora ya está esta ecuación. Vamos a ver ahora cómo calculamos esas pérdidas de carga. Esas pérdidas de carga en realidad no es fácil calcularlo. No creas tú que estás en termodinámica, profe, me voy a tabla, saco la energía interna en 1, la energía interna en 2, ¿no? Sí, y el calor. No es fácil calcularlo en realidad. Entonces los ingenieros que nos han antecedido, muchos científicos, han dado sus aportes para presentando fórmulas para calcular esas pérdidas de carga, estimados jóvenes. O sea, para calcular esta expresión, aunque lo han hecho de manera experimental, y han llegado a diferentes ecuaciones que nos han presentado. De todo ello yo he sacado un compendio y te presento las principales. También te diré que esas pérdidas, ¿no? Esas pérdidas nosotros las desdoblamos en dos, ¿ya? Las desdoblamos en pérdidas, o sea, esas pérdidas en total las desdoblamos en dos, en pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Las pérdidas primarias se deben al recorrido del flujo a través de la tubería. Y las pérdidas secundarias se deben al recorrido del flujo a través de algún accesorio de tubería, como codos, Ts, quies, válvulas, etc. ¿No? Entonces, nosotros ¿cómo calcularíamos las pérdidas primarias? Bien, para un flujo laminar, ¿ya? Para un flujo laminar puedes partir de esto, ¿no? La variación de presión en un flujo laminar lo dimos, ya lo hemos analizado, por si acaso, con el análisis diferencial de flujos, eso lo vimos con Euler. ¿Está bien? ¿Ya ok? Listo. Este caudal lo puedes calcular así, ¿no? Velocidad promedio por área. Efectúa y te queda esta expresión. Entonces, a esta caída de presión, tú la llamas pérdidas primarias. Y notas que es igualito, fíjate, se ha copiado nada más. Ahora hacemos un artificio. Dividimos entre 2 y multiplicamos por 2 y queda así. Ordénalo y te quedaría de esta manera. 64 entre el número de Reynolds, L sobre D, B cuadrado sobre 2. ¿Ya? Así es como te estaría quedando. Tú dirás, pero ¿cómo? ¿Por qué Reynolds? ¿Recuerdas el número de Reynolds? El número de Reynolds es densidad, velocidad por diámetro entre viscosidad. ¿Vale? Entonces acá lo que se tiene es 1 entre viscosidad. Por eso es 64 entre Reynolds, L sobre D, B cuadrado sobre 2. Para lo que es los flujos turbulentos, ahí sí no existen fórmulas analíticas, fórmulas que se demuestran en forma analítica. No hay. No hay en realidad. Para pérdidas primarias, perdón, para un flujo laminar sí.
pero para un flujo turbulento no. Por eso te he escrito acá así tangentemente también. No se puede calcular analíticamente. Su determinación se fundamenta en el análisis dimensional y experimento. El análisis dimensional tú ya lo has hecho. Según el análisis dimensional, la caída de presión, ¿ok?, es una función del diámetro de la tubería, la longitud de la tubería, la rugosidad de la tubería, la velocidad promedio, la densidad y la viscosidad del flujo. Y luego de aplicar el teorema de Buckingham, los pi, ¿te acuerdas? ¿Ya? Llegas a estos números adimensionales. ¿Bien? Entonces los experimentos han demostrado que la pérdida de carga dimensional es directamente proporcional a la longitud de la tubería entre el diámetro de la tubería. Bien, entonces tenemos esto, ¿no? ¿Ya? Con estos números adimensionales, entonces, podemos escribir esta ecuación. Entonces, como phi sum 1 aún no se determina, ¿ya? Se puede escribir también un phi sub 2. La función phi sub 2 se le denomina, no, se le define como factor de rozamiento. Entonces, ese factor de rozamiento es una función del número de Reynolds y el cociente entre la rugosidad entre el diámetro del tubo. Este cociente también se denomina rugosidad relativa. Entonces, para nosotros, el factor de fricción F, o el factor de rozamiento, en el caso del flujo turbulento, es una función del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Entonces, para nosotros, las pérdidas primarias en un flujo turbulento se estaría calculando de esta forma. Factor de fricción L, D, y abajo le voy a poner algo más, ¿ya? Para que no tengas problemas. Porque tú lo conoces de esta manera y yo lo he hecho con otras unidades. Pero no hay problema, acá lo vas a tener, Jorge. Listo, ya está. Y acá también. Así mejor lo vas a tener. Ya está. Ya, listo. Ahora así. Y ahí no vas a tener problemas. Ya. Ahora observando entonces esta expresión con la que puedo calcular las pérdidas primarias, me di cuenta que las pérdidas primarias en un flujo laminar serían de esta forma, mira. Nota que todo esto es lo que aparece acá. Entonces, por analogía, F para un flujo laminar sería 64 sobre Reynolds. Por eso que se te dice, ¿no? En un flujo turbulento, el factor de fricción lo debo calcular en función del número de Reynolds y la velocidad relativa. Y en un flujo laminar lo debo de hacer dividiendo 64 entre el número de Reynolds. Lo analizas, por favor. Ingeniero, una consulta. Sí, dime. Ingeniero, todo lo que estamos haciendo el día de hoy, el día martes, vamos a dar examen. Caballero nomás.
Caballero. Ok, ingeniero, ok. Sí, porque así lo han programado. Bien, entonces, continuamos. ¿Alguna pregunta acá, por favor? ¿Pones? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Vamos a un ratito a ver lo siguiente, ¿ah? Creo que me pasaron por acá la... Un ratito acá. A ver. Este...
A ver, ¿pueden ver este, la Sí se programación ve, del ingeniero. ciclo, por favor? ¿Lo pueden ver? Sí se ve, ingeniero. Voy a agrandar un poco. ¿O? Ah, si lo puedo agrandar un poco. Se está muy pequeño. Ya no hay más, ¿ah? Ya, ingeniero. Ahí está. Ahí está bien, está bien. Ya, listo. Ya, entonces, mira, eh, nuestra práctica calificada está programada para la semana que viene, ¿sí o no? Está bien clarito, ¿sí o no? Pero ahora tú tienes un problema, pe, porque ayer no pudiste estar en clase y bueno, ahora nos falta tiempo. Entonces te hago la siguiente propuesta, porque esta programación no podemos cambiarla, es imposible. Nuestra práctica es de todas maneras el martes. En todo caso, hasta donde hemos avanzado, incluye las pérdidas secundarias, porque ahora lo presento, en los minutos que faltan. Mañana de 7 a 9 hacemos una práctica dirigida. ¿Qué les parece? Está A bien, ver, ingeniero. ¿qué dicen? A ver, ¿dónde está la gente? Va a ir, por favor, en el WhatsApp, hazle el saber a todos, por favor. De 7 a 9 de la mañana, ingeniero. Sí, 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 de 7 a 9. Sí, temprano, temprano, no, temprano. Sí, porque después voy a tener clase y ahí no voy a poder atenderlos. Pero sí puedo de 7 a 9, no hay ningún problema. La idea es apoyarlos, pues, sí. Hubo un contratiempo, ya, antes de llegar no hay problema, te puedo apoyar, ¿sí o no? ¿Eh? Dime, Rodrigo, has levantado la mano. No, fue que se lo voy a aplicar. Está bien. Ya, ya, ok, ok. Ya, mira, y la segunda práctica, mira, dice, ¿no? La segunda PC sería la semana, del 27 al 1 de febrero, ¿no? Así que eso lo estaríamos tomando el martes 28, ¿sí o no? ¿Eh? El 28 del 01. Ya. Y ahí nomás lo dicen parcial. O sea, qué terrible, ¿ah? Su madre. Caballero, ¿no? ¿Qué trabajar? Mira, parcial, ¿sí o no? Sí, profe. Ya, el parcial sería mira, te estoy poniendo ahí lo que han programado, o sea, eso no es mi voluntad ni tampoco es mi capricho, ¿no? Ya. Entonces sería el 4 de febrero. Después dicen que la semana del 10 al 16, creo que es examen de admisión. No, no hay nada, pues, porque se supone que esa semana, ¿no es cierto? Esa semana que continúa después del parcial, pues se descansa, ¿no? Así que haremos puras clases nomás. Esa clase la hacemos pura, o sea, la práctica dirigida inclusive la hacemos posiblemente virtual. Ahí nos ponemos de acuerdo, ¿ya? Pero el parcial sí sería el 4 de febrero. Luego vendría la tercera PC. La tercera PC creo que no tendríamos problema, porque el lunes está cerrada la uni, pero el martes sí está abierto. ¿Eh? Así que el martes rendimos la prueba. El martes 11, 18 creo que sí, el 18. ¿Eh? Sí, la práctica sería el 18, porque así lo están programando, te repito. La cuarta PC, la cuarta PC sería el 25, ¿no? Sí, el martes 25. Y nuestro examen final, pues es la semana marzo, ¿no? Ah, qué rápido. Y después mis vacaciones también. O sea, que sala, güey. No. Ya, bueno, pues caballero nomás, ¿sí o no? Ya, es el 3, pues, ¿eh? El martes 3. ¿Listo? 03 del 03. Ah, buen número. Y no es útil, ¿eh? Y ahí queda. ¿De acuerdo, jovencitos? ¿Qué dicen? Están apuntando, por favor, jóvenes. Ya, entonces así queda. Primera PC 21. Ya, ustedes lo apuntan por favor en el WhatsApp, ¿ya? 21 de febrero, segunda 28 de febrero, examen parcial 4 de febrero, la tercera 18 de febrero, cuarta el 25 de febrero, examen final el 3 de marzo. Así quedaría, estimados jóvenes, ¿está bien? Así Está quedaría. bien, ingeniero. Ya, entonces así va a quedar. Entonces, y mañana nos vemos mañana, ¿no es cierto? Ya. ¿Mañana qué día es? Mañana es 17, ¿no? 17 del 1.
una práctica dirigida para mecánica de fluidos 2. ¿Listo? Ya está, ¿ya? Listo. Ingeniero, el día martes también puede dar podemos resolver algunos problemas ahí antes del examen. No, porque posiblemente sustenten algunos trabajos de, ¿cómo se llama? Los laboratorios. Los laboratorios virtuales. Pero son los laboratorios que algunas personas, que algunos alumnos van a sustentar sobre qué más o menos, Ahora les sería. explico también, ahora también les explico, no se preocupen. Ya, ya. Ok, Ahora les explico todo. Sí, sí, posiblemente nos quedemos unos minutos más de clase, pero bueno, es porque la mayoría entró tarde, pues. No podía empezar a las 7, a las 8 en punto. Quisimos empezar a las 8, pero no estaban todos, entonces he tenido que esperarlos nada más, pero, porque peor, pero no empiezo la clase y la gente que está después, bueno, sabe que se quedan dudas, ¿no? Peor que estamos prácticamente iniciando el ciclo y he tratado de evitarlo, ¿ya? No se preocupen, nos quedamos unos minutos más de clase y les voy dando más pautas, ¿eh? Ya, y por favor, pasen la voz a sus demás compañeros porque están faltando, son 29, están faltando 6 alumnos. Y acá, te repito, no hay que relajarse, porque si se relajan, no es mi culpa. Todito se amontona, ¿ah? Bueno, vamos entonces a compartir ahora, de nuevo, ya para terminar esta parte, ya, mira, para que nosotros podamos calcular el, el factor de fricción, ya, entonces el ingeniero Culebro, en el año 1939, nos dio esta formulita, por si acaso interesante, porque es empírica, pero sí se cumple. En función a todos los datos que tenía, lo juntó y estableció esta ecuación. Entonces, pero esta ecuación, el problema que tiene es que F, el factor de fricción, está fuera y dentro del argumento del logaritmo. Entonces, resolver esta ecuación, hay calculadoras que sí lo hacen, ¿no es cierto? ¿Está bien? Yo sé que hay calculadoras que sí lo hacen. Hay calculadoras que no lo hacen. Entonces, esta fórmula, en el año de 1944, el ingeniero Moody lo graficó y obtuvo esta gráfica. Eso fue en el año 1944. Gráfica que hasta estos momentos se emplea, jovencitos. Para el factor de fricción de pérdidas primarias, en este eje está el número de Reynolds y en este eje está el factor de fricción y cada una de estas curvas nos representa la rugosidad relativa. O sea que si el Reynolds te saldría 10 a la sexta, ¿ya? ¿Está bien? Y la rugosidad relativa sería 0.001, entonces te vas por acá así, y te vas por acá a buscar 10 a la sexta, ¿no? Acá está. ¿Está bien? Este es el punto. Y ahí te vienes a la izquierda y aproximadamente sacas el factor de fricción, que es vertudo, 0.02, ¿no? Ah, no hay problema. Pero también puedo hacer 10 a la quinta, ¿sí o no? Y si fuera 0.001 igualito, a ver, te vienes por acá está, ¿sí o no? ¿Está bien? Te vienes por acá y ahora ya no es tan sencillo, ¿no? Al ojo nada más lo vas a sacar, ¿no? O sea, prácticamente sacarías un valor aproximado y cada alumno sacaría un valor diferente, ¿no? Entonces, al ver eso, el ingeniero, Jara cogió esta fórmula y le hizo ciertos acomodos y estableció esta otra ecuación. Con esta otra ecuación, que es más fácil que esta, ¿por qué? Porque, como verás, f ya no está dentro del argumento, está fuera. Entonces tú puedes con tu calculadora programarlo, ¿cierto? Y hacer el cálculo correspondiente de f, muy rápido. Esta fórmula te da un error de 2%, 0.002 de error. Te pregunto, ¿y qué error crees tú que cometerías realizando el cálculo de f al ojo con este diagrama? ¿Sería 2%? ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Sería mayor el error, sí o no? Jóvenes, ¿me escuchan o no me Sí, escuchan? sería mayor. No es tan, creo ustedes. Si no, te digo que lo hagas con esto, ¿ah? Entonces ustedes, jovencitos, más fácil, agarren su calculadora
y programen el cálculo de F inmediato. Esta es la rugosidad relativa y acá está el arreglo. O sea, tu ingreso de datos sería la rugosidad relativa y el número de arreglo. Y de inmediato sacas el F. O si quieres, usa esta ecuación. Eso depende de la calculadora que tengas. Ya, listo. Finalmente, también los ingenieros establecieron las pérdidas secundarias, ¿no? ¿Cómo voy a calcular las pérdidas secundarias? Las pérdidas secundarias las voy a calcular de esta manera. Así. H, o las pérdidas primarias, es igual a K por la velocidad al cuadrado entre 2G. ¿Y qué cosa es K? Es la constante de pérdidas del accesorio por el que recorre el flujo. K del codo, K de la válvula, etcétera, etcétera. B es la velocidad promedio. Claro, también puedes usar lo que es la longitud equivalente, pero eso lo veo mañana, me vas a recordar nada más. Porque de repente te puedo confundir ahorita. Dado el tiempo que tenemos, no quisiera corriendo decirte de qué se trata. Mañana me dices, por favor, profe, aclárenos eso. Nada más, ¿ya? Estas son las pérdidas, entonces, secundarias. Entonces, los fabricantes de estos accesorios, de tuberías, todos te presentan, por ejemplo, para un flujo que esté entrando de esta manera, para que de esta manera, de esta manera, que te dicen el CAD. Esto te lo dan los fabricantes. Los fabricantes de accesorios de tuberías, los fabricantes de codos, de válvulas. Supongo que es una ferretería, ¿no? ¿O no? ¿Conoces todo tipo de válvulas? ¿Dónde crees tú que encontrarías todo tipo de válvulas? O por lo menos una buena cantidad de válvulas. ¿Pones? Vayan a pasear ahí a algún centro comercial carretero, ¿no es cierto? Maestro, ¿qué más allá? En las Malvinas. ¿Puedo comer? Sodima. Claro, claro. Ahí te das una vueltita y trata de ver los accesorios de tubería. Cógelo con tu mano, míralo, obsérvalo. Algunos son de plásticos, ok, de PVC me refiero, otros son en este caso, de bronce, otros son de acero, etcétera, ¿no? Entonces, obsérvalo para que te des cuenta. Tal vez no puedas ver todo, pero por lo menos ya tienes una idea. Pues, ya. Eso es mejor que leer un libro, estimado amigo. Estás en un curso de carrera, te estoy diciendo. Quien te habla, ya sabes, yo no. Soy como tú, ingresé a la uni, terminé mi carrera y como todo alumno pues que ingresa, se va a la industria. Y eso fue lo que hice, ¿no? Ya después de que estuve unos años en la industria, bueno, ya regresé a la uni, pues a la docencia y combinando las dos cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, y justo estaba en la parte de mecánica de fluidos. Siempre me encantó la parte de turbomáquinas. Por eso es que me ves así, que he escrito libros y que, bueno, siempre al tanto de todo este curso, ¿no? Así que estaré apoyándote en todo lo que se pueda, pero necesito que tú también, por ejemplo, te he dicho, visita una ferretería, anda, pues mañana, pasado, en la tarde, que sé yo, en cualquier momento, una vueltita por ahí y observa lo que hay. Bien, entonces, para mañana estaremos haciendo una práctica dirigida, ya lo estaremos viendo mañana. ¿Está bien? Vamos bien ahora a hacer lo siguiente. Guardarlo. Por acá. Ya prácticamente terminó la hora. Vamos ahora a hacer lo siguiente, mira. Este, Sigo compartiendo mi pantalla. Ustedes, sobre todo, jovencito, ustedes, sobre todo, necesitan de laboratorios virtuales. Si no, estamos hechos, ¿ya? Entonces, mira, un laboratorio hecho por, Propiedades variables de la viscosidad y de las consecuencias de los efectos de la fricción en el flujo de fluidos y de las variables dependientes. ya, mira, ayer con tus compañeros, justo con tus compañeros, estábamos en esto. Mm. A ver, sí, creo que sí, acá debo tenerlo. ¿Para qué voy a estar dibujando ahí? Más rápido es acá. Eh, a ver.
Estática de fluidos, dinámica, dinámica, mecánica. No, yo necesito la primera parte. Mm. Como es lo que yo hago casi no es de mi libro, estimado amigo, porque ya se supone que lo que yo escribí es de hace mucho tiempo, ¿sí o no? Entonces yo no, por eso que no te presento lo que hago en el libro. Lo que es en mi libro, pues te digo, tiene casi 40 años ya. Entonces eso no te voy a estar mostrando, te estaría haciendo daño, ¿no? Ya. Entonces lo que quiero ahora es que te des cuenta y te recuerdes de estos problemas. ¿Recuerdas que en física, perdón, en mecánica de fluidos te han pedido esto? Calcular el torque necesario para mantener girando una velocidad angular W constante, el cilindro de radio R y altura H, sobre una superficie cubierta de un lubricante de viscosidad muy y espesor de película E. Entonces tú lo calculaste, pero en realidad tú no sabes lo que sucede acá con el fluido. Tú no sabes si el fluido se calienta, se enfría, cómo se calienta, cómo se enfría. Si te pido calcular el gradiente de temperatura, el gradiente de fuerzas, de velocidades, tampoco la vas a hacer. Tú solamente me vas a poder calcular cantidades macroscópicas, ¿no? No esos detalles. Pero con lo que estás viendo acá, sí vas a poder hacerlo. Entonces, este trabajo justamente trata de flujo entre cilindros concéntricos giratorios y estacionarios. Esto solamente lo hago con el afán de que tú conozcas el ANSYS. No es un trabajo en realidad muy tranca, ¿no? Ya más adelante sí, porque te pido otras cosas muy interesantes. Tampoco es tranca, sino que es divertido. Ya. También aprenderemos la rotación del cilindro interno con una velocidad angular constante. Mientras que, como se mencionó, Entonces yo te voy a 6 pasar todo esto. milímetros Te voy a pasar en todo el esto. siguiente modelo Protegeometric. Hace Ya ver. Este software te decía que no solamente tiene para resolver problemas de mecánica de fluidos, que esta parte del fluid, esta es la parte que nos interesa a nosotros. Del ANSYS, esto nos interesa. Pero no solamente creas que sirve para fluidos, sirve también para transferencia de calor, sirve para resistencia de materiales, para aire acondicionado. O sea, sirve para toda nuestra carrera, jovencito. Por eso te estoy diciendo, manéjalo. En este ciclo de repente aprendes algo, pero con el tiempo, poco a poco, te vas a hacer experto con este software y tal vez con otros, y de repente te encanta este camino de hacer los cálculos tan rápidos, ¿ok? Y luego comienzas en este caso ya a utilizar software de repente más avanzado. Lo que ocurre es que uso el ANSYS porque el ANSYS es un software abierto, es un software que tú lo puedes instalar en tu máquina como versión estudiantil. ¿Me entiendes? Entonces, cuando salgas a la industria, si ves la necesidad de usar este software, la empresa es un hecho que tiene que tener la licencia, ¿ok? Comprada para poder utilizar un software profesional. Entonces, como tú ya vas en algo, lo vas a poder entender. Profesor, y si usan otro software, no hay problema, porque la lógica es la misma. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, no vas a tener problema tampoco. Yo no te puedo presentar otro software porque sí es costoso. Este no. Y es uno de los que más se adapta en este caso a nuestros estudios de ingeniería mecánica y mecánica eléctrica. Así es que nada, con esto le das un paso tremendo a lo que es tu estudio de mecánica y fluido, te marca la diferencia con lo que es mecatrónica y lo que es naval. ¿Por qué? Porque mecatrónica lleva mecánica de fluido general, ¿sí o no? Tú llevas mecánica de fluidos 1 y 2, o sea, tienes que ser experto en esto, ¿ok? Claro, el mecatrónico también, eso es verdad, pero bueno, ustedes son los indicados, ¿ya? Sí, voy a subir al laboratorio, sí, así es Luis, ¿ya? Listo, entonces, en este software, como tú ves, lo primero que tú haces es dibujar. ¿Cómo se dibuja? En este caso lo haces prácticamente tal y como se hace en Inventor. Mira, tenemos clic derecho mira, y ajá, mira, desde igualito 50 como lo haces en Inventor. Mira. y tenemos Tú haces dibujo así como Inventor. Tú sabes manejar Inventor, claro, lo sabes manejar porque y el LED en dibujo te lo han de enseñado, ¿no? superficie con la herramienta Q. Entonces lo vamos a poner para poder realizar los mejores los cálculos. ¿Listo? ¿Ustedes saben Inventor o no saben Inventor? ¿Jóvenes? ¿Les enseñaron Inventor? Sí, ingeniero. Ok, entonces son los máximos. Entonces no pasa nada. Un circulito, pero no te pases. Eso no, ¿quién no va a saber? Ya. Entonces, ok, entonces eso vas a hacer acá. Una vez que lo has terminado de dibujar, ¿ya? De acuerdo a las indicaciones que se te dan, lo grabas y procedes ahora a hacer lo siguiente. Eso lo vas a dividir en millones y millones de partes. A eso se llama enmayar. ¿Me entiendes? Entonces la segunda parte es enmayarlo.
Entonces lo vas a hacer, en este video se te muestra cómo hacer ese enmayamiento, ¿ya? O sea, dividir en este caso este material en muchas partes, aquí lo tienes, ya está dividido. Aparte de dividirlo, también hay que darle nombre a las diferentes partes del sólido, que según se te indica, en el video lo vas a ver también, acá se está dando nombres también a eso, ¿ya? ¿Listo? Todos los nombres se dan, se te indica cómo hacer eso también, no es nada complicado, cambio, así que no te preocupes. Ahora, ya terminaste. Lo grabas también ese enmayado y ahora te vas al setup. ¿Qué cosa es el setup? En el setup tú lo que vas a hacer es darle todas las propiedades de entrada, o sea, todas las condiciones de entrada al problema. Y eso va a ser en el setup. Tú das setup. Hacemos doble clic en Settings y abrimos la ventana de Fluid para poder realizar algunos cambios y poner las condiciones iniciales propuestas al inicio del documento. En este caso es esta tabla. Lo primero que vamos a hacer es ir en Settings, General, ponemos el tipo, va a ser impresiones, la velocidad va a ser relativa y vamos a poner que sea un sistema estacionario. Listo, nos vamos después en materiales. En materiales buscamos lo que es Fluid Air. Bien, como verás, así de esta manera se te indica paso a paso. Vas a colocar el aire, vas a colocar las propiedades del aire, ¿no? Tanto su densidad como su viscosidad. Tú lo puedes cambiar si deseas. El software tiene una librería, o sea, una viscosidad y densidad para cada fluido, pero tú lo puedes cambiar de acuerdo a los datos que se te da. ¿De acuerdo? Entonces, y así sucesivamente vas a llenar todos los datos, ¿ya? Y cerramos. Luego nos vamos a la absoluto y close. Para en poner diagrama. En este diagrama podemos ver que hay una cuenta y listo. Poner números porque es buscar la solutions, cero radial o de ley, vamos a aplicar, vamos a las sobre más, no olvidar que vamos a ponerla en constante. La viscosidad vamos sobre a las condiciones de ventana de wall sobre segundo y close. Vamos a poner sobre segundos. Que definitions vamos a poner ¿okay? Estamos en la ventana de resultados. Bien, después de hacer el setup y terminar, igual grabas, pasas a lo que es la parte de solución que también se te indica. En la parte de solución, ¿de acuerdo? Tú haces en este caso las indicaciones de qué es lo que quieres encontrar, velocidad, temperatura, fuerzas, etcétera. Todo eso lo vas a indicar. Y después de eso ya procedes también grabas ello y pasas a lo que es resultados. En lo que es resultados ya vas a tener en este caso Para poder gráficos realizarlo como con estos, un ¿no? gráfico. En este gráfico Eso ya es un resultado, en donde tú te puedes dar cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, acá se te dice la velocidad. Quien rosa es el cilindro que está en el medio. ¿Está bien? Entonces la velocidad máxima debe estar acá. Y luego, como tú ves, de acuerdo a los colores, se te va indicando cómo va disminuyendo, ¿no? Y ves tú que las partículas prácticamente que están en la parte que no se mueve es cero. Ojo, esta es la masa del fluido, por si acaso, ¿ah? Esta es la masa del fluido. Y ahí te das cuenta cómo va variando la velocidad desde el rotor hasta la pared en donde está alojado este rotor, ¿no? Entonces, eso no te lo podría dar una ecuación de mecánica del fluido. Si yo te pido que hagas eso con las ecuaciones que hacemos de mecánica del fluido, no lo vas a hacer. Pero tú acá sí vas a poder dar cuenta de ello. Y lo mismo si te hablo de torque, si te hablo de temperaturas y todo eso, igualito te vas a poder dar cuenta de todo ello. Esto es una tareita muy sencilla, muy simple. Yo sé que lo vas a poder hacer. No hay nada complicado. El video es muy claro cuando te indica. Y luego con el afán de que tú te familiarices y bueno, le tomes gusto a estas nuevas herramientas de cómo se enseña en este caso la mecánica del fluido en estos tiempos. ¿Ya? Entonces eso ya queda a tu voluntad. Como te dije, yo a nadie le exijo, como te estoy diciendo. A todos les dejo la libertad de estudiar como mejor les parezca. Pero mi buena voluntad es de querer apoyarlos y que, bueno, se actualicen y estén siempre con herramientas modernas, ¿no? ¿Ya? Entonces, más no te puedo decir, hijo. ¿Qué dicen? ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿Qué dicen, caballeros? Ustedes dirán, ustedes tienen la palabra.
Ya. ¿Entre cuántos? ¿Entre cuántos? ¿Entre cuántos? ¿Entre cuántos hacen la tarea? A ver, hablen, les escucho. Son 29. No, 5 mucho, pues, José. Si son 5, ya, mira. Y aún más, se las hago más fácil, miren. Armen un video como ha armado esta jovencita acá, ¿no? Ustedes vieron el video, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahora yo lo voy a subir el video. Lo voy a subir el video al aula virtual. Ya, un ratito. Eh, lo voy a subir al aula virtual, acá. Un ratito. Espérate un ratito, voy a tener que marcar mi asistencia primero, si no me van a poner falta. Ya. Te decía, vamos a ponerlos en el aula virtual. No dejen de marcar su asistencia también, jóvenes. Es importante. Ya, acá. Ya está. Los dos. Listo. Le ponemos acá versión. Ya está. Listo. Por acá le podemos añadir. Ya le ponemos carpeta, ¿no? Carpetas, ¿no? A ver, archivo, áreas. A ver. ¿Dónde está carpeta acá? ¿No hay carpeta? Tarea, paquete, libro. No hay tarea, ¿no? No hay, ¿no? ¿Qué sala? ¿Y ahora? Ahí, acá está, acá está. Ya, listo. Primer laboratorio. Primer laboratorio. Ya, ya está. Qué sala. Primer laboratorio. Listo. Ya. Y acá voy a subir todo. Un ratito. Eso sí, este ciclo. ¿Dónde está? Debe estar acá. Ya. A ver. Laboratorio 1. Aquí lo tienes. ¿Ya? Y ese era uno. Ahora quiero ver si este es el video, ¿ya? Sí es, ¿no? Sí, ok. Ya, sí es. Está bien. 3, la siguiente de 60. Sí es. Entonces lo voy a poner por acá también. Listo. Ahí, ahí está. Está subiendo, está subiendo. ¿Habrá subido el PDF? Sí, no. Lo subí, ¿no? Ustedes saben que hace un año que hicimos con el ANSYS, trabajamos con un grupo, o sea, y un chico se mandó porque se hizo el análisis del flujo de sangre que llega al corazón, ¿no? Y bueno, eso nunca se ha hecho. Y le dije, eso va para medicina, le digo, así que no dejes en este caso, no dejes de exponerlo ante médicos, doctores, ¿no? Porque eso sirve. Cajones, acá está entonces, si este es el archivo, este es el otro, está bien. Ya está, ¿ya? Ahora, también le dije lo siguiente, ¿no? Profe, ¿cómo instalo el ANSYS? Entonces, eso es muy facilito, mira. Antes de YouTube creo que es más fácil, porque por la hora de repente hay cosas que no me vas a entender. Acá le pone simplemente, cómo instalar ANSYS. Ins- instalar, instalar ANSYS Fluent, nada más.
Y ahí te salen un montón de situaciones, mira. El ANSYS, ¿ah? Este puede ser, ¿está bien? Acá se te indica, ¿ya? ANSYS. Ya, así, ¿ya? ANSYS, ves el video y ahí te van a guiar. La otra es que pongas acá, ANSYS, nada más, así, y le pones así ANSYS para estudiantes. Si quieres le pones gratis también, porque te dice eso, ¿sí? ¿Ya? Nada más, así. Entras acá y acá están. Ya están, ¿sí? Listo. Para estudiantes, le dice, ¿ya? Así que ahí te dice para que descargues todo de forma gratuita. Ya, también, este es el software. Ya. Entonces, acá, esta es la página de donde tú vas a instalar, en este caso, el ANSYS, ¿no? Ya, versión estudiante. Bien, entonces, cualquier cosita, por favor, me estás preguntando mañana. Ahora, ¿cuál es te dije que lo mínimo, tu computadora, para que no sea tan lenta, debe ser una i5, ¿sí? Y lo van a hacer entre 4 alumnos, ¿qué les parece? ¿Está bien o no? ¿Qué dicen? Jóvenes, ¿opiniones? ¿Opiniones? Bien, profesor. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Quedamos entonces? Con ya, entre 4 alumnos, y los 4 preparan un video, tal y como lo ha hecho esta señorita, y espero que ustedes lo hagan mejor, porque tú has visto que este video es de otra universidad. Se supone que acá en la universidad tenemos que hacer uno mejor, ¿no? Y cuando yo le entregue el primer laboratorio para que lo hagan los ciclos que se vienen en la universidad, ya no le voy a entregar ese video que te he entregado ahora, pero te voy a entregar tu video, ¿sí o no? O el mejor video que ustedes todos hagan, ¿no? De esa manera, entonces, también estás apoyando para que las próximas generaciones, o sea, las que te siguen, tengan también su material de trabajo. Mejores, entonces mañana los espero a las 7 de la mañana, ¿ya? Para hacer una pequeña práctica dirigida y prepararlos para esta primera práctica. ¿Alguna consulta antes de terminar? ¿Nada? Bien, entonces ahí dejamos la clase. Que tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos el día de mañana.